Principios de diseño de imagen publicitaria. También conocidos como los principios básicos del diseño gráfico, se definen como la habilidad de unir textos, colores, imágenes para transmitir un mensaje de forma llamativa. Es decir, se trata de una combinación entre diseño y comunicación. Sin embargo, existen diferentes formas de diseño y aunque cada uno se rige por unos criterios, todos tienen puntos en común. Los principios que conforman a la imagen publicitaria son 6: contraste, repetición, alineación, proximidad, coherencia y espacio en blanco. Principio del equilibrio. El equilibrio es la distribución visual del peso de los objetos, colores y espacio en su diseño. Existen 3 formas de equilibrar un diseño: simétricamente, asimétricamente y forma radial. Tengamos en cuenta que no es necesario que un diseño sea simétrico para que se le considere equilibrado, sino que también se puede equilibrar un diseño asimétrico y un diseño radial. Equilibrio simétrico. Se genera este tipo de equilibrio cuando se divide la composición en 2 partes completamente idénticas, dando lugar a la igualdad de color, textura, forma, tamaño y estructura. Se crea una simetría espectacular. Característica del principio de equilibrio. Se logra cuando al dividir una composición en 2 partes iguales encontramos la misma importancia y peso visual en ambos lados. El equilibrio simétrico da la sensación de orden, jerarquía y seguridad. Aquí te muestro algunos ejemplos. Equilibrio asimétrico. Consiste en mantener un equilibrio visual aunque los elementos no mantengan la misma forma. Características del equilibrio simétrico. Se produce cuando tienes diferentes imágenes visuales en ambos lados de un diseño y aún así la imagen parece equilibrada. Para ser considerado asimétrico, un diseño necesita tener un peso visual desigual en cada lado, pero esas imágenes desiguales necesitan equilibrarse. La simetría nos transmite agitación, tensión y alegría. Aquí te muestro algunos ejemplos del equilibrio simétrico. Forma radial. Es el control de atracciones opuestas por la rotación alrededor de un punto central y tiene un movimiento giratorio. Utiliza 2 o más repeticiones del motivo. Da lugar al movimiento giratorio o de rotación de los elementos con un punto como centro, logrando así el equilibrio o compensación de fuerzas. Características de la forma radial. Sucede cuando los elementos decorativos se ubican en torno a un punto central por el que pasan varios ejes de simetría. Este tipo de equilibrio transmite dinamismo y vitalidad. Aquí te muestro algunos ejemplos. Principios de proximidad. En definitiva, el principal objetivo de este es la organización. Por lo tanto, si la información está ordenada, es más susceptible de ser leída y recordada. Por esta razón, se puede lograr diferentes formas, incluyendo forma, color, textura o tamaño. Este agrupa los elementos relacionados para convertirlos en una unidad visual con el objetivo de conseguir una organización y una lectura más clara. Características del principio de proximidad. Organiza la información, reduce el recargamiento y ofrece al lector una estructura clara. Por eso, a la hora de llevar a cabo un diseño, tenemos que tener en cuenta claros aspectos como a dónde va la vista, qué ruta sigue o dónde finaliza. En consecuencia, el recorrido de la vista debe tener un principio y un final definido. Aquí te muestro algunos ejemplos. Principio de alineación. Es el orden natural del diseño, es decir, no podemos colocar los elementos al azar y desordenados, aun cuando los elementos no se encuentren cercanos entre ellos. La alineación proporciona cuerdas invisibles tanto en el ojo como en la mente, que unifican los elementos en una página creando una conexión visual entre ellos. Características del principio de alineación. Para que todos los elementos estén conectados visualmente es fundamental mantener un orden entre ellos. Esto nos va a permitir crear un diseño más limpio y un diseño más plano y minimalista. Aquí te muestro algunos ejemplos del principio de alineación. Principio de repetición. Este principio del diseño se basa en un esfuerzo consciente por unificar un diseño repitiendo elementos a lo largo de toda la pieza. Utiliza una paleta de colores, formas, texturas, tamaños y tipografías. Con esto continuamente conseguiremos darle coherencia al diseño. Además, la repetición otorga ritmo y fluidez al diseño. Características del principio de repetición. Esta mejora la organización y fortalece el diseño. Por ello, la repetición armónica de colores, fuentes o tamaños puede ayudarnos a mejorar el diseño. Aquí te muestro algunos ejemplos.
El siguiente es principio de contraste. Definición del principio de contraste. Es una acentuación de las diferencias entre los elementos. Aplicar contraste a un diseño le permite enfatizar o resaltar los elementos clave. Aunque el contraste generalmente se aplica usando colores opuestos, el contraste es de hecho una yuxtaposición de varios elementos de diseño, por lo que incluso diferencias entre texturas, formas, líneas, solo por mencionar algunas, también crean contraste. Características del principio de contraste. 1. La intención de este elemento es provocar en el lector una atracción visual. 2. Es decir, determina dónde mirar primero o impide que la lectura se haga monótona. Esto es posible gracias al uso del contraste entre los colores, los espacios, las formas, etc. Ejemplos del principio de contraste. A continuación hay algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el contraste a un diseño. El contraste guía al lector hacia donde debe mirar primero. Ahora te mostraré el principio de espacio en blanco. Definición: principio de espacio en blanco. Es la ausencia de texto y gráficos entre los elementos. También se conoce como espacio negativo. Aunque se denomina espacio en blanco, no necesariamente debe ser blanco. Puede ser de cualquier color: negro, rojo, azul, amarillo, etc. Cualquiera que sea el color de fondo. Características del principio de espacio en blanco. 1. Proporciona un espacio de respiración visual para el ojo, haciendo que la página se sienta menos apretada. 2. Es también una gran manera de ser creativo en el diseño de gráficos y logotipos, pues da la ilusión de que hay un objeto allí simplemente mostrando un contorno o parte de su contorno. Aquí te muestro algunos ejemplos de principio de espacio en blanco. Estos fueron los 6 principios de diseño más importantes de la imagen publicitaria. Dale like y comparte.